para empezar este tiempo de estudio de la palabra. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor. Gracias por tus maravillas, gracias por todas y cada una de mis hermanas aquí reunidas. Gracias, Señor, por las personas que van a ver este estudio de tu palabra, Señor, en el internet, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias porque tú eres el que nos instruye, Señor. Gracias por inquietar nuestros corazones. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, Padre, para poder aprender más de ti, Señor, y entender tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Dejamos este tiempo en tus preciosas manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a tener un estudio muy bonito, de mucho ánimo para todas y cada una. Por lo menos para mí ha sido de mucho ánimo, ha sido muy importante. Como toda la palabra de Dios es hermosa y siempre nos redarguye, siempre nos enseña. Vamos a recordar el título de nuestro semestre. ¿Cómo es que se llama? Una fe viva, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a tener como título de nuestra enseñanza: Una fe viva influye. Está en Jueces 4 y 5, estos dos capítulos. Antes que nada quiero que ya habíamos hablado de que Jueces, el libro de los Jueces se escribe cuando el Señor todavía Él está mandando a su pueblo por medio de jueces. Él en este tiempo está poniendo jueces que son los que están dirigiendo al pueblo por mandato de Dios. Este libro de Jueces es un libro que se caracteriza por su crudeza, por decirlo así. Cuando leemos el libro, se les recomiendo a todas las que no lo hayan leído. Es un libro muy bonito, pero también es muy crudo. Hay muchas historias de la palabra de Dios que nos relatan unas cosas fuertes. El libro de Jueces, es un libro que es crudo y dice la realidad sin tanto adorno, sin tantas cosas, sino que cuenta las cosas como pasan, y nos cuenta unos acontecimientos bastante fuertes. Muchas veces, como diríamos, en la televisión no apta para menores. Son cosas duras las que nos relata el libro de Jueces, pero como toda la palabra de Dios es hermoso. Entonces hoy vamos a ver los capítulos 4 y 5 y vamos a ver hoy a una mujer que se caracterizó por ser de influencia, una mujer influyente. Esta mujer tiene por nombre Débora. El significado de Débora es abeja, o tan laboriosa como la abeja. La abeja es un animalito muy pequeño, pero muy útil. Últimamente los científicos han descubierto la importancia de las abejas, que ellas son las que llevan las semillas, y los estudiosos han determinado que así como el delfín es un animalito bastante inteligente, la abeja también se caracteriza por ser muy inteligente. Todos los que han estudiado detenidamente a las abejas llegan a la conclusión de que son animalitos bastante inteligentes. Entonces vamos a empezar. Vamos a leer. El primer punto que vamos a ver es: una fe viva influye en el llamado a la obediencia. Entonces vamos a estar leyendo Jueces 4 del 1 al 7. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová
Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Jaroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabalún, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Muy bien, gracias Martica. Bueno, vemos acá que dice en el versículo 1 que después de la muerte de Ahod también fue otro juez. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. En este libro de Jueces, esta frase de volvieron a hacer lo malo se repite constantemente, porque era como un ciclo. Dios nombraba a un juez para que, por decir algo, sacara adelante el pueblo de Israel, pero cuando este juez moría, ¿qué pasaba? Que el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo. Entonces ellos como que necesitaban a alguien, ver a alguien ahí viéndolo, para ellos contenerse de hacer lo malo delante de Dios. Y muchas veces nosotros también caemos en ese error de que tenemos cuidado con nuestro comportamiento, con nuestros actos, cuando alguien está ahí delante de nosotros, pero se nos olvida que Dios está en todas partes y Dios nos está viendo. Entonces también esto es en parte un ejemplo de lo que no debemos hacer, de que nosotros no debemos caer en ese ciclo. Y muchas veces pasa en nuestra vida que hay cosas que son repetitivas en nuestra vida, que siempre como dice la canción, tropecé con la misma piedra. Casi siempre tenemos un ciclo y caemos de nuevo delante de Dios. Entonces es algo que el Señor nos muestra acá para que tengamos conciencia y luchemos contra eso que nos hace caer constantemente delante de los ojos de Dios. En el versículo 2 dice: y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Jaroset Goim. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos de alguna manera alejados del Señor, pues vamos a tener consecuencias. Y aquí dice que el Señor los vendió, o sea, Él los dejó en manos de este rey, que era el rey de Canaán. Y vemos en el versículo 3 que dice: entonces los hijos de Israel, y tenía, también nos dice que tenía un capitán que se llamaba Sisara, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados. ¿Qué pasaba con los hijos de Dios, con el pueblo de Israel? Que ellos no estaban en ese momento poniendo los ojos en nuestro Dios Todopoderoso, en ese Dios que los había sacado de tierra de esclavitud, que los había llevado por el desierto con maravillas, sino que estaban poniendo los ojos ¿en quién? En que ellos tenían 900 carros errados. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nos pasa lo mismo? Estamos en dificultades y vemos el problema y nos concentramos en la dificultad y decimos: no, Señor, nosotros no podemos contra esto no va a ser posible. Pero el Señor
está ahí. Y además de todo, no debemos hacer lo que hicieron los hijos de Israel, poner y agrandar y ver ese problema tan grande. Aquí habla de 900 carros cerrados. Eso, si nosotros hablamos de carros, pues nos imaginamos un carro, ¿cierto? Pero estos carros, cada uno era como un tanque, así grande como un tanque de esos que traen cuando hay disturbios, y tenían como espadas que salían por los lados y eran de hierro. O sea, era un ejército muy poderoso, era la última tecnología de la época, y ellos estaban temerosos porque decían: no, nosotros cómo vamos a poder contra ese pueblo. Y dice también que los había oprimido, y además de todo con crueldad. ¿Qué es oprimir? Es pisotear, es como aplastar, y además de todo con crueldad. Ellos hacían todo el mal que podían a los hijos de Israel, destruían sus cosechas, acababan con todo lo que ellos tenían. Entonces ellos estaban tan atemorizados, tan llenos de miedo, que se les había olvidado quién era su Dios. Y también vemos los hombres todo el pueblo estaba atemorizado, amedrantado por todo el poder que ellos veían en este pueblo, y entonces estaban totalmente atemorizados. Y nos dice el versículo 4: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Entonces vemos que el Señor permite que esta mujer, es la única mujer juez, y que tiene este poder, como este título en la Biblia. Es un privilegio, es algo que es único, y es algo muy importante que debemos resaltar, que el Señor levantó a esta mujer, a Débora, y ella era, además de ser juez, que era la labor de un juez, era estar pendiente del pueblo, y como bien dice su nombre, juzgar. A ella venían todos los hijos de Israel a traerle su caso, a pedirle el consejo de Dios. Entonces ella, además de todo, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel. O sea, ella gobernaba a Israel, no gobernaba en Israel, sino a Israel, a todo Israel. Ella estaba ahí como líder. Y dice, profetiza. Además de ser juez, ella era profetisa. Y como lo hemos estudiado, un profeta es el que trae el mensaje de Dios, el que transmite la palabra de Dios al pueblo. Y dice también, mujer de Lapidot. Ella también era esposa. Ella tenía un esposo. Y no dice Lapidot, esposo de Débora, sino Débora, mujer de Lapidot. O sea, ella se sometía y era obediente a la palabra de Dios, a los mandatos, y era una mujer que sabía que tenía un esposo y que él era también autoridad, además de Dios, de ella. Era una mujer que se sometía a la palabra de Dios y a su esposo. Entonces dice en el versículo 5, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora. Vemos que era una mujer muy organizada, porque aquí no nos dice si tenía hijos o no, pero podemos pensar que era una mujer de hogar que también tenía hijos, tenía un esposo y tenía hijos. No nos lo aclara acá, pero podemos imaginarnos que era una mujer que tenía su hogar, su familia. Ella, imaginémonos nosotras con un cargo de estos, como siempre les he dicho, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Entonces ella tenía este privilegio tan grande, pero también era una responsabilidad muy grande y necesitaba organizarse muy bien. Nosotras que somos mujeres que tenemos una familia, sabemos que tenemos que organizarnos, que dejar todo listo en la casa, que la comida, que todo, porque no nos podemos, si tenemos el privilegio de venir a colaborar en la iglesia, pues tenemos que dejar todo listo en la casa. Entonces esta mujer
era una mujer que estaba muy organizada y era muy comprometida con lo que Dios le había dado, con lo que Dios le había encomendado, y ella no estaba en su casa esperando que vinieran, venga Débora, no, ella iba a su lugar todos los días, era como su oficina, y ella se hacía bajo una palmera, y ya le decían la palmera de Débora, porque siempre ella se instaló, no mezclaba una cosa con otra, sino que iba allá a esperar que el pueblo viniera a pedir su consejo, a hacer su labor que Dios le había encomendado. Después de ver estas cualidades que esta mujer tiene, que tenía primero que todo, debemos resaltar que era una mujer de fe, una mujer que tenía una fe viva, una fe en el Dios Todopoderoso, una fe que era tan grande que estaba influyendo. Vemos aquí que a medida que vamos a estar leyendo, vemos cómo esta mujer con esta fe en nuestro Dios Todopoderoso va a ser de gran influencia para este pueblo. Entonces, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Vemos en el versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. También aquí en este versículo vemos que ella entendía que tenía autoridad, y ella se ponía en su sitio, y ella no fue a buscar a Barak, ella envió a llamar a Barak. Entonces, cuando el Señor nos ha dado una labor, también nos pone personas que nos ayudan, ¿cierto? Entonces ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Ella manda a llamar a Barak. ¿Quién era Barak? Barak era, como por decir algo, un ministro de justicia, un general. Él era el que estaba encargado del ejército del pueblo de Israel, y ella lo manda a llamar para preguntarle y decirle: ¿no te ha mandado ella? Por eso vemos en este primer punto que una fe viva influye en el llamado a la obediencia. Ella le está haciendo un llamado y preguntándole: ¿no te has mandado Jehová? Como diciéndole: ¿qué pasa? Luego, Jehová no te ha mandado. Entonces aquí vemos que ella está inquieta por su pueblo y manda a llamar a este hombre que está a cargo del ejército. Y vamos a ver nuestro segundo punto, que es: una fe viva influye en el compromiso con Dios. Entonces, ahora vamos a leer Jueces 4, del 8 al 14. Vamos leyendo versículo y explicándolo para que nos quede más cerquita y ahorremos un poquito de tiempo. Entonces podemos ir al versículo 8, que dice: después de que ella le pregunta y le dice: ¿no te ha mandado Jehová?, vemos la respuesta de Barak. Barak le respondió, o sea, Dios ya le había hablado a Barak, pero como estos hombres estaban tan amedrentados por el temor del pueblo de Canaán y por toda la tecnología y el poderío militar que tenían, pues ¿qué pasa? Él se hizo el de la vista gorda y no había obedecido a Dios. Entonces por eso Débora lo manda a llamar, y vemos la respuesta: si tú fueres Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Aquí vemos por qué Dios puso una mujer como juez en esta época, porque esta es una muestra de lo que estaba pasando con los hombres. Los hombres estaban temerosos, y él le dice a ella, o sea, Dios ya le había hablado a Barak, pero Barak no estaba tan interesado en obedecerle a Dios, estaba atemorizado.
y o a lo mejor estaba esperando como una confirmación, de pronto él estaría pensando, ¿será que yo? No sé qué pasaría por la mente de este hombre, pero él condiciona su obediencia. Para él se sentía inseguro y por eso ellos veían en Débora una mujer valiente, una mujer comprometida, una mujer llena de fe. Y entonces veían y entendían que Dios estaba con Débora, que Dios hablaba por medio de Débora. Y él le dijo, si tú fueres conmigo, yo iré. Y este era un hombre que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, del ejército, por decir así, porque realmente ellos no tenían armas. Ellos estaban sin recursos, porque como lo vemos, estaban siendo oprimidos. Entonces ellos estaban llevados del desánimo, y eso es lo que produce el desánimo en nosotros. El desánimo produce temor. Nos dejamos llevar de nuestros temores, nos dejamos llevar de nuestros pensamientos y decimos, no, yo no puedo, yo no lo voy a hacer, así el Señor nos está inquietando, ve a hacer algo, pero no lo queremos hacer porque ponemos más los ojos en la circunstancia que en el que nos está mandando a hacer, que es Dios. Entonces él condiciona su obediencia y le dice, yo iré, pero si tú vas conmigo. Entonces vemos ese temor que él necesitaba, como el respaldo de Débora de alguna manera, para ir a obedecer la palabra de Dios. Esto también es un llamado y vemos también que en el 9, ¿qué dijo ella? Ella dijo, iré contigo. Vemos que esta mujer es una mujer sabia, una mujer prudente. Y nosotras como mujeres a veces como ya lo hemos estudiado, a veces la prudencia no es nuestra mayor cualidad. Entonces cuando tenemos la oportunidad del reproche, pues vamos con toda y reprochamos, pero ella no le dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Pero por qué no lo has hecho? Nada, sino que ella simplemente dijo, iré contigo. O sea, dijo, si de mí depende que tú obedezcas, yo iré contigo. Ella fue con él y no le dijo más, y además de todo le dijo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces vemos que todo tiene una consecuencia. Dios le había hablado a Barak, pero Barak por su temor no había obedecido hasta que Débora lo llamó. Y entonces, como ella lo acompañaba, él fue. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Dios quería usarlo. Dios no nos necesita. Dios quiere usarnos porque Dios es todopoderoso, pero Dios quiere usarnos y debemos estar dispuestas como mujeres de Dios a dejarnos usar por el Señor, a no poner condiciones, a obedecer su voz. Cuando el Señor nos hable a nuestro espíritu que hagamos algo, hagámoslo y no esperemos, hagámoslo. Obedezcamos al Señor cuando quiera usarnos. Entonces, como Él puso una condición, su obediencia fue condicionada, pues ya la gloria, ella de todas maneras le advirtió, pero la gloria no será tuya. Y sin embargo también vemos que Barak no se dejó, no se le bajó el ánimo cuando ella dijo, pero la gloria no será tuya. Él de todas maneras siguió y obedeció al Señor. No puso problema por eso. Entonces ella le dice que en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Cuando de pronto le escuchó eso, imaginamos que apenas ella dijo eso, pues de pronto él pensaría, bueno, entonces la gloria que se la lleve Débora, por decir algo. Vemos nuestra historia, seguimos en el versículo 10. Y juntó Barak a Zabulón y Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Ceneo, vemos aquí en este versículo 11 hay como un paréntesis. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de algo que aparentemente no tiene que ver con lo que estamos
leyendo esta historia, pero después vamos a ver que sí tiene algo que ver. Y Eberseneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Eberseneo era pariente, de alguna manera venía de la descendencia del suegro de Moisés. Dice que de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, ellos eran una tribu nómada. Entonces ellos, nómada quiere decir que van de un lugar a otro, no tienen un sitio fijo, sino que van de un lugar a otro, como los gitanos. Entonces él se había apartado, digamos, de su pueblo y estaba junto a Cedes. Había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Eso es lo que nos cuenta la palabra, un paréntesis. Entonces seguimos con nuestra historia en el versículo 12. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Ya le dijeron a Sísara que se estaban organizando para hacerles frente. Entonces, y reunió Sísara, vemos lo que hace Sísara, que era el capitán de los malos, por decir en la película. Entonces reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Imaginémonos esto como una película. Vemos que Sísara se fue con todos sus 900 carros cerrados, que era un ejército muy, muy fuerte, tenían todo lo último, y todos estos carros cerrados estaban como en un monte ellos, y los hijos de Israel estaban como abajo. Entonces ellos de todas formas fueron influenciados por lo que Dios había hablado por medio de Débora, y ellos se animaron y se fueron a la batalla y se quedaron ahí como en el plan abajo, esperando que vinieran todos estos carros. Entonces ellos tenían todas las de perder, porque si vienen todos esos carros embalados en contra de ellos, pues los arrasan. No sé si de pronto ustedes vieron en las noticias un accidente que pasó ayer, terrible, una tractomula que venía así sin frenos y se llevó todos esos carros y acabó con un poconón de casas. Fue terrible, que uno ve esas imágenes, y eso me llevó como a esto, como a que esos carros cerrados venían así contra el pueblo de Israel. Entonces eso iba a ser, ellos llevaban todas las de perder. Entonces vamos a ver lo que dice Deuteronomio 21. Alguien que lo quiera leer, por favor, con voz de trompeta. Puede ser Rosalvita. Sí, señora, gracias. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Amén. Este versículo es hermoso. Esta palabra, ellos se les olvidó, porque esto está en Deuteronomio, pero vemos que como que recobraron las fuerzas, y de pronto, por todo este tiempo les había olvidado, como que se les volvió a la memoria y se fueron convencidos de que esta palabra es verdad y que Dios iba a estar con ellos, porque dice: contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta tarde, hermanas, a todas y cada una de nosotras. No tengamos temor de nuestra circunstancia, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No nos pongamos a ver las dificultades, no nos pongamos a ver que nuestra familia no cree, que mi hijo está rebelde, que mi esposo no me hace caso, que estoy enferma, que esa es la circunstancia.
pero el Señor es más grande que todo y Él da la batalla por nosotros, Él va delante de nosotros como poderoso gigante y esa es la convicción que debemos tener, hermanas. Así como este pueblo no le importó ver todos esos 900 carros después de que el Señor les habló por medio de Débora y los acompañó a la batalla, no le importó, ella fue allá como a estar ahí presente, como a darles ese ánimo. Y qué importante es tener cerca personas que nos den ánimo, que nos traigan a memoria estas palabras de Dios, que nos levanten y nos digan: no importa, Dios está con nosotros, no nos caigamos, levantémonos. Y esa es la labor de nosotras como mujeres de Dios, así cuando nosotras estemos tristes, clamar en oración: Señor, ayúdame, te necesito. Leer su palabra, leer sus promesas, el versículo que más nos guste, el versículo que más nos traiga ánimo, leerlo varias veces y interiorizarlo y decir: Señor, tu palabra es verdad. Recordar todo esto que el Señor nos muestra a través de su palabra y ser mujeres valientes, mujeres esforzadas. Entonces, para dar ánimo, porque muchas veces en vez de ser un ánimo, las primeras que nos caemos somos nosotras y no nos podemos dar ese lujo. Nosotras en nuestra casa, en nuestra familia tenemos que ser esas guerreras, esas mujeres de Dios que están animando, que están trayendo a la memoria de nuestros hijos y a nuestra propia memoria la palabra de Dios, sus promesas que son verdad y que Él no nos va a dejar en vergüenza porque somos sus hijas y tenemos una familia y el Señor es el que da la batalla por nosotros, hermanas. Entonces vamos a nuestro tercer punto que dice: una fe viva influye en el cumplimiento de la profecía. Ese es nuestro tercer punto y está en Jueces 4:15 al 24. Vamos a seguir leyendo así por versículos, entonces para que el tiempo nos rinda. Entonces vemos que Dios a través de Débora había dado una palabra, ¿cierto? Que Dios iba a entregar a Sísara en manos de Barak y que la gloria no iba a ser de él, sino de una mujer. Entonces vemos en el versículo 15, continuamos: y Jehová quebrantó a Sísara, el Señor cumplió, y todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Vemos que este hombre vio que ya estaban perdidos, que estaban vencidos y dijo: no, yo tengo que salvarme y si yo me salvo, pues después organizó otro ejército, ¿cierto? Entonces se fue, huyó. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara, vemos la importancia de levantarnos en fe. Y el Señor nos va a respaldar, pero tenemos que estar ahí y dar la batalla, porque el Señor quiere usarnos. Acuérdense, mujeres, acordémonos. Y en el versículo 17 dice: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo. Ya nos acordamos porque hablan de Berseneo, porque Sísara huyó hacia ese lugar, porque dice: porque había paz entre Jabín, rey de Azor, había paz entre ellos y la casa de Berseneo. O sea, había como una relación diplomática, como por decir Colombia con Estados Unidos. Hay una buena relación entre nosotros. Entonces, y saliendo Jael a recibir a Sísara. ¿Quién era Jael? La esposa de Berseneo. Entonces, saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Vemos que Jael vio que este hombre venía con ese uniforme de los cananeos y de pronto lo vio huyendo y lo recibió. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Ella lo atendió muy bien, porque esa era la costumbre, que las mujeres debían ser buenas hospedadoras.
y como tenían una buena relación con su esposo, entonces él por eso huyó allá y ella lo recibió y le dio leche y lo cubrió. Entonces, como él venía cansado de la batalla, y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Y listo. Pero Jael, mujer de Berseneo, ella le dijo: sí, claro, y lo arropó, y él se quedó profundo y confiado que estaba en una casa amiga. Entonces, pero en el 21 vemos: pero Jael, mujer de Berseneo, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Ese pobre no supone a qué hora se murió. Quedó listo. Ella lo alistó como cuando metemos un pavo al horno, lo sazonó, lo alistó y lo metió. Entonces vemos que esta era una mujer decidida, una mujer temerosa de Dios, una mujer que tenía fe en Dios, porque a pesar de que su esposo tenía una relación diplomática, por decir, una buena relación con el rey de Canaán, de pronto ella sabía y entendía y confiaba en Dios, y Dios en su interior debió estar preparándola, y ella tenía fe en ese Dios, y de pronto había visto cómo este rey estaba oprimiendo a ese pueblo, y lo que vemos acá es que ella no estaba de acuerdo y que Dios la usó. Dios usó a esta mujer. ¿Y qué pasa? Que vemos que, como ya les había dicho, esta tribu, estas personas eran nómadas, y ellas iban iban cambiando varias veces de zona de vivienda. Entonces las mujeres en este pueblo, en esta tribu, ellas eran las que armaban las tiendas. Entonces son mujeres fuertes, y ellas tenían mucha agilidad con el manejo de la estaca y todo. Entonces ella no tuvo ningún problema, hizo de cuenta que estaba armando una casa y ¡pum!, se fue calladamente y lo mató terriblemente. Entonces aquí vemos que Dios es soberano, que Dios de alguna manera avergonzó a estos hombres de Israel, porque esto es algo totalmente fuera de lo normal, porque los que tenían el mando eran los hombres. Vemos que las mujeres no tenían acceso, digamos, ni a ser juez, ni mucho menos. Nadie se iba a imaginar que Dios iba a acabar con Sísara, este hombre tan fuerte, a cargo de un ejército y tan grande y todo, y que iba a morir a manos de una mujer. Nadie se lo imaginaba. Y así es nuestro Dios. Cuando Dios obra, lo hace de maneras que nosotros no nos imaginamos, porque nuestra mente es finita, porque nosotros pensamos: bueno, Señor, yo te pido esto y por favor obra, y entonces en el momento que oramos y pedimos que obre, nos imaginamos que Dios va a obrar así, pero Dios nos sorprende y obra de otra forma. Dios responde nuestras oraciones, pero no siempre es como nosotros pensamos, pero Él da la batalla por nosotros, y Él nos va a sorprender, y Él tiene cosas preparadas que ni siquiera nosotros nos imaginamos, así como Barak nunca se imaginó que una mujer que no era del pueblo de Israel era la que se iba a llevar la gloria de la jornada e iba a acabar con la vida de Sísara. Entonces vemos que nuestro Dios es soberano. Él no necesita de nosotros. Él quiere usarnos, pero si nosotros no obedecemos la palabra, Él no se va a varar por eso. Él tiene preparado un plan B, un plan C. Siempre tiene preparado todo. A Él nunca lo vamos a ver como en dificultades, porque no, es que Alcira no me quiere obedecer y ahora yo qué hago. No, si Alcira no quiere obedecer, qué pena, pero voy a usar a Rosalvita, voy a usar a Consuelo, voy a usar a Miriam, voy a usar a Lilian, pero Él no se va a varar por nosotros.
Entonces vemos en el versículo 22, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Todo eso Dios se lo había mostrado a ella, porque ella cómo iba a saber. El Señor obrando a través de esta mujer. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Ella ya había hecho el trabajo y se lo tenía listo, empacadito, listo, lléveselo que aquí está. Se le tiene, sí. Entonces, gloria a Dios por eso, gloria al Señor por sus maravillas y porque Él siempre nos sorprende, siempre. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue, miren cómo cuando tenemos una fe viva podemos influir de manera positiva a las personas que nos rodean. Y eso debe ser nuestra oración: Señor, ayúdame a ser parte de la solución y no del problema. Porque a veces nos enfrascamos en cosas pequeñas, en comentarios, en que aquí, en que allá, y somos parte del problema y no de la solución. Entonces es un llamado del Señor a que estemos dispuestas a ser de influencia de parte de Dios y no de parte del enemigo. Entonces vemos que el pueblo de Israel recobró su confianza, recobró su fe, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. El Señor les mostró que Él podía destruir esos carros en un momentico. Ellos duraron 20 años bajo el yugo de este hombre Jabín, rey de Canaán. Jabín, rey de Canaán. Duraron 20 años y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor acabó con todo eso. Entonces, así muchas veces nosotros duramos mucho tiempo soportando la opresión del enemigo, soportándolo, y cada vez ese pecado es el que nos tiene ahí, pero consentimos al pecado, pero nos llenamos de cosas. Y cuando el Señor empieza a obrar en nuestra vida, Él como que nos quita la venda de los ojos y nos dice: aquí estoy yo. Entonces, bueno, termina aquí el capítulo 4, cuando dice que ellos se llenaron de ánimo, recobraron su fe y acabaron con el rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Ahora vamos a nuestro cuarto punto, que dice: una fe viva influye en el avivamiento del pueblo. Entonces vamos a ver esto tan lindo. Es un poquito extenso, pero es muy bonito. Dice acá en el versículo 1, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo. Vemos que Débora, como nuestra mujer anterior que estudiamos, que fue la mujer tsunamita, esta mujer también tiene esa misma actitud. Así como fue la primera y estuvo dispuesta a acompañar a Barak en la batalla, pero lo primero que hizo fue, después de que acabó la batalla, fue agradecer. Era una mujer agradecida, una mujer que le daba el lugar a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces ella hizo un cántico, y vamos a ver, y cantaba con Barak. Además de todo, de que era juez, de que era profetisa, también era profeta, también era, ¿cómo se llama eso? Fue poeta, perdón, compositora, poeta. Ella tenía muchas cualidades. Entonces ella hizo un cántico. Y sabemos que a nosotros nos queda como más fácil aprender por medio de canciones. Muchas veces hay una propaganda que se repite mucho y uno termina como cantándola, así no le guste, pero de tanto que la escucha, se la aprende. O sigamos pasando por algún lugar y escuchamos una canción que nos gusta, nos vamos todo el día como con ese son. Sí. A uno se le pegan las canciones, y las canciones son una forma muy bonita de aprender.
Entonces ella hizo este cántico que yo estuve como intentando ponerle música, pero la verdad yo no sé cómo cantaban ellos, qué ritmo le pondrían, porque la verdad esto no le... Pero aquí dice que un cántico, cada pueblo tiene su forma de cantar y todo, y esta es la forma del cántico que le hizo, poético, le hizo Débora, y cantaban a Dios y cantaban para el pueblo. Entonces dice: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loada a Jehová. Vemos que es muy importante que nosotros hagamos las cosas con voluntad, que no estemos obligados, es que me toca, es que tengo, sino que nazca de nuestro corazón hacer las cosas para nuestro Dios, que sea de corazón, que sea porque lo queremos hacer, porque queremos colaborar. Este pueblo, cuando Barak los llamó, ellos no dijeron: ay, y ahora nos va a tocar, ahora no, eso nos van a matar. No, ellos dijeron: sí, vamos. Ellos también se levantaron. Débora fue la primera que se levantó, pero ellos también lo hicieron, no fue la única, ellos también. Dice: por haberse puesto al frente los caudillos de Israel. Entonces es importante destacar que ella influyó, pero ellos también se levantaron voluntariamente. ¿Y qué es lo que dice? Loada a Jehová. Ella es una mujer que quiere darle la gloria a Dios, que quiere que alabemos a nuestro Dios. Y es hermoso que nosotras todas y cada una hemos visto las maravillas de nuestro Dios en nuestra vida, ¿cierto? Y sería muy bonito hacer cada una de nosotras un cántico diario de las maravillas de Dios. Dios mío, gracias porque amanecí bien, gracias porque mis hijos llegaron bien, gracias porque amanecí con dolor de cabeza y ya no tengo, gracias por tantas cosas que a diario vemos que Dios hace en nuestras vidas, y que esa sea una meta nuestra, que alabemos a Dios y veamos sus maravillas, porque a este pueblo se le había olvidado y se había enfocado en que estaban subyugados por Canaán y por Sísara, y estaban tan sometidos que ya no veían nada bonito, que el hecho de estar vivos ya no lo agradecían, que todo era... A veces estamos en unas situaciones así, que nos acostamos pensando en esa circunstancia y nos levantamos pensando en la circunstancia y soñamos con la circunstancia, y eso se nos convierte en lo que nos lleva a nuestra vida. Pero se nos olvida dar gracias a Dios porque estamos aquí. El hecho de estar aquí es una maravilla del Señor. Como siempre les he dicho, el hecho de que el Señor nos haya rescatado de muerte a vida, eso es un motivo hermoso para hacer un cántico al Señor. Y ella estaba haciendo un cántico, y me imagino que si uno le pregunta a un judío o algo, ellos pueden hasta ponerle música a esto porque era algo como casi que un himno nacional para este pueblo. Se convirtió después. Entonces vemos en el versículo 3: oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Ella está dándole la gloria a Dios, acordándose de todo lo que Dios ha hecho por ella. Que ese sea un objetivo en nuestra vida, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por nuestra familia. Cuarto, el versículo 4: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. El versículo 5: los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Vemos que ella está recordando cómo fue la batalla y las maravillas que Dios había hecho también en el Sinaí anteriormente, y que ella no lo había visto, pero lo había escuchado. Y también nosotros debemos pensar en algo, que es cierto que debemos recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también tenemos que proyectarnos a un presente. Que eso fue así fue que Dios me trajo a sus pies, así fue que Dios me trajo a sus caminos. Pero ¿qué quiere Dios ahora hacer conmigo? No conformarnos con ese testimonio de hace 10 años, 20 años de que vimos la gloria de Dios, sino pensar que Dios tiene un propósito cada día con mi vida.
Entonces, sí, gloria a Dios, porque el Señor me trajo a sus pies, porque el Señor ha traído a mi esposo, a mis hijos, pero cada día, Señor, tú quieres que mostremos tu gloria a través de nuestra vida, Señor. Entonces habla de que el Señor salió a Seir y marchó en los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un temblor y que llovió fuertemente, dice, y las nubes gotearon aguas. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver que esa fue la forma en que Dios venció a Canaán con sus 900 carros. Tembló la tierra y cayó una gran tormenta. ¿Y qué pasó? Vamos a seguir leyendo aquí, lo vamos a ver. En los días de Samgar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Ahí ella está hablando de lo que estaban viviendo antes, que los caminos quedaron abandonados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya no iba por los caminos que ya eran conocidos, sino que les tocaba irse por otras sendas que no estuvieran los enemigos, los de Canaán, que los estaban esperando para oprimirlos, para matarlos. Ellos tenían que irse por otras sendas desconocidas. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. En nuestra familia siempre hay un asta. Por eso hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y es verdad. El enemigo va a oprimirnos hasta que nosotros, y nuestro Dios siempre está ahí, pero estamos a una oración del Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó todo esto? Porque el pueblo de Israel clamó a Dios. Por fin como que se acordaron, se les iluminó el bombillo, y después de pronto de tener sus soluciones materialmente, físicamente, lo que dijeron no, definitivamente se cansaron de hacer cosas, de planear cosas, y clamaron a Dios. Se rindieron y dijeron, solamente Dios nos puede sacar de esto. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotras? Vamos por allá, vamos por acá, pedimos ayuda de un lado, del otro, entonces a lo último, no, pues será orar. Y eso es lo primero que debemos hacer, clamar a nuestro Dios. Y por eso, Débora, vemos que aquí ella no lo dice con orgullo. Ay, no. Ella dice, reconoce, hasta que yo, Débora, me levanté. Y eso es algo que nadie puede hacer por cada una de nosotras. Cada una de nosotras tiene que levantarse, porque no nos podemos excusar. No nos podemos excusar, no, es que eso es culpa del gobierno, mire cómo me tienen. No, que el país salga adelante o no depende de cada uno de nosotras, cada uno de sus habitantes, que cada uno haga lo que le corresponde, que yo como mujer de Dios, como madre de familia, esté pendiente de mis hijos. Yo no le puedo dar esa responsabilidad a nadie, que esté pendiente de mi esposo, que esté pendiente de mi oración. Eso solamente lo puedo hacer yo. Entonces yo no puedo decir, no, esto va a durar hasta que Fernando se levante. No, cada uno tiene que levantarse, y nosotras como mujeres tenemos que levantarnos por nuestra familia, tenemos que levantarnos por nuestro esposo, tenemos que levantarnos por nuestra iglesia, tenemos que clamar a Dios y estar dispuestas a servir, estar dispuestas a poner nuestro granito de arena, a hacer lo que nos corresponde, y así vamos a salir adelante como familia, como ciudad, como país, como iglesia primeramente, cada una haciendo lo que le corresponde. No es estando pendiente de si Martica hizo lo que le correspondía o si Piedad hizo lo que le correspondía a ella, y yo es pendiente de que ella, oiga, pero si es que Piedad, ¿por qué no hace? Pero yo tengo que estar pendiente de lo mío, primeramente, delante de Dios. Y ser de ánimo, eso sí, ser de ánimo, pero estar pendiente hasta que yo me levanté. Como madre de Israel, es tan bonito esto que ella dice, me levanté como madre
en Israel. Ella no dijo hasta que yo me levanté a mandar, porque es que si yo no me levanto, no, ella como una madre. ¿Y cómo es nosotros, cómo somos con nuestros hijos? Queremos lo mejor para ellos, ponemos nuestra vida por ellos, estamos pendientes que ellos estén bien, todo lo que vamos a hacer por nuestros hijos lo vamos a hacer. Y ella se levantó como una madre, amaba a su pueblo y se levantó como una madre. Entonces, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Obviamente no. Ella hace esa pregunta como que ¿fue porque teníamos mucha tecnología, muchas armas? No. Entonces, forjad espadas, vemos que 40,000, eso es el versículo 8. Vamos en el versículo 9. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Vuelve a repetir: vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis a hablar. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Eso es lo que tenemos que nosotros repetir, que el Señor siempre nos va a llevar adelante. Vemos que el Señor siempre saca adelante a sus hijos, a su pueblo. Eso es lo que tenemos que pensar. No dejarnos llevar de la circunstancia, no dejarnos llevar del temor, que el enemigo nos atemorice con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. No, Señor, no sabemos cómo, pero tú nos vas a sacar adelante, Padre Celestial. En el 12, despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces ella como que piensa en este poema que ella hace, en este cántico. Ella como que dice lo que pasó, como que Dios la despertó a ella y ella también despertó a Barak. Levántate, Barak. Entonces, cuando el Señor a nosotros nos levanta, nos despierta, ¿cuál es nuestra misión? También ayudar a que otros se despierten, ayudar a que otros hagan lo que les corresponde, ser de influencia. El 13, entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín entre tus pueblos. De Maquir, aquí ella está hablando de las tribus que vinieron a apoyar en la batalla. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Entonces bien, vemos que ella está hablando de los líderes del pueblo, los líderes de todas estas tribus. Ellos fueron los primeros que marcharon. Ese es nuestro papel como mujeres de hogar, como líderes, es influenciar sobre las personas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, para que ellos también hagan la voluntad de Dios y estén llenos de fe y de esperanza en el Señor. No podemos pedir lo que no damos. Si yo soy una líder y vivo mandando, pero no están viendo en mí que la primera que debo estar soy yo, que la primera que debo hacer soy yo. Esa es nuestra mejor forma de influenciar a las personas, no con mando ni nada de eso, sino como líderes debemos estar ahí en primer plano, dando ejemplo, como nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro mayor líder. Él es nuestro mayor ejemplo de liderazgo. Y Él dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él primero hacía las cosas y daba el ejemplo, y luego sí quería que hiciéramos lo mismo. Eso debemos hacer nosotras. Hacer y dar ejemplo
para hacer inspiración. Aquí vamos a ver algo muy importante. Pongan cuidado lo que dice en el versículo 15, en la última parte. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. O sea, siempre pasa que cuando tenemos un proyecto a nivel de iglesia o a nivel familiar o no sé, mi mamá, yo siempre escuchaba que, o no sé cuántas de ustedes, no sé por la edad, mis más contemporáneas se acordarán que había una historia como de una gallinita que quería hacer un pastel, una torta y les dijo a los otros animalitos, ¿quién va a traer el maíz? Nadie, ella sola fue. Luego, ¿quién va a moler? Nadie. Y después cuando ya estuvo hecha la torta, ¿quién va a comer? Ahí sí todos querían. Pero entonces a veces pasa eso entre nosotros, a nivel de iglesia o a nivel de familia tenemos un plan y cada uno tiene que aportar, pero decimos, al principio nos apasionamos, sí, que vamos a hacer un culto los miércoles, ¿quién está de acuerdo? Sí, todos, ay sí, tan lindos, tan chéveres, yo sí quiero venir. Y hacen el culto y nunca venimos. Entonces decimos con nuestra boca, con nuestro corazón, sí, yo apoyo y me parece hermoso, pero a la hora de la verdad no venimos. Entonces, así pasó con esta familia. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. O sea, ellos, sí, claro, eso de palabra dijeron que sí. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Nos quedamos en nuestras propias cosas. Siempre tenemos una excusa. No, es que yo no vine porque preciso anoche llegó Fercho temprano. No, es que yo no vine porque me dolía la cabeza. No, es que yo... Siempre tenemos una excusa. Pero si vienen y nos preguntan, ¿ustedes están de acuerdo con que hagamos culto un día entre semana? ¿Qué vamos a decir? Sí, qué bendición. Pero no, pero brillamos por nuestra ausencia. Es un ejemplo porque yo también estoy ahí en mis resoluciones del corazón, pero no lo he hecho. Entonces, ¿por qué te quedaste entre los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Esto es una lista de los que brillaron por su ausencia. Hermanas, en cada uno de estos personajes, cada una de nosotras sabemos en dónde estamos. Si somos Débora, si somos Barak, si somos Císara oprimiendo, si somos esta lista, si de pronto estamos en esta lista. Alcira se puso contenta, pero brilló por su ausencia. Entonces, fuerte, esto es fuerte porque ojalá que nunca estemos en una lista de estas, que nos comprometemos y no cumplimos, que a la hora de la verdad no lo hacemos, que tenemos ese propósito, pero siempre se presentan algo a última hora y no lo hacemos. Entonces seamos comprometidas con lo que nos comprometemos a, valga la redundancia, comprometidas con lo que queremos hacer, con lo que queremos aportar. Comprometámonos, hermanas. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Estos fueron los que de verdad cumplieron. Expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Ahí es cuando Débora nos está diciendo que el que peleó con todo para defender su pueblo, ¿quién fue? Dios. Porque dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón. ¿Se acuerda que al principio dijeron que en el arroyo de Cisón? Y ahora fue el torrente, ese arroyo, como llovió y hubo una gran tormenta, pues ese arroyo ya no era arroyo, ya era el torrente. Y ese torrente que se causó se inundó todo, y esos carros que eran la ventaja se convirtieron en una desventaja. Porque yo qué hago, por ejemplo, cuando vemos que va a llover y uno se pone 2 sacos, lleva la sombrilla, se pone todo,
y va caminando y después sale el sol y hace calor, todo eso que uno llevaba se convierte en un estorbo. Así pasó con ellos. Ellos tenían los supercarros, pero como llovió y se inundó todo, pues los carros quedaron ahí frenados, enlodazados, los arrastró el agua y se convirtieron y de pronto los hombres se murieron ahí ahogados. Porque Dios tiene sus recursos y Dios es el Todopoderoso, el que siempre nos sorprende, hermanas, y Él acabó con todo esto. El torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecida Meroz. Meroz era una población. Esta población de Meroz era un lugar estratégico y por ese lado fue que escapó Sísara. Y de pronto los habitantes vieron cómo Sísara iba corriendo, pero dijeron: ay, yo no me voy a meter en el problema. No, allá ellos que arreglen sus problemas, yo no tengo nada que ver. No hicieron nada. Por eso la palabra en Santiago, a veces somos indiferentes, ni fu ni fa, no nos interesa, somos indiferentes. No, yo no me comprometí, eso no es mi problema, eso. Entonces somos indiferentes y no debemos ser indiferentes, porque sí ve que se ganaron una maldición. Maldecir a Meroz, dijo el ángel de Jehová, ni siquiera se lo inventó ella, dijo el ángel de Jehová. Acordémonos que ella era profetisa. Y el ángel de Jehová dijo: maldecid a Meroz, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Ellos se mantuvieron indiferentes. No seamos indiferentes. En Santiago la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando somos indiferentes estamos en pecado. No, pero yo no hice nada. Ese es el problema, que usted no hizo nada. Ay, pero es que yo no me meto con nadie. Ese es el problema, métase con la gente. No, yo no me meto con nadie. No, métase. Dios nos mandó a que nos preocupemos por los demás. Pero a veces decimos: no, es que no, yo soy muy buena, yo no me meto con nadie. No, métase, ese es el problema. No seamos indiferentes, hermanos. Entonces, luego en el versículo 24 nos dice: bendita sea entre las mujeres Jael. Jael, esta pobre debilucha, esta pobre mujer indefensa, mujer de Heber. Esa es una mujer con la que mucho cuidado, no hay que tener desacuerdos con ella. Mujer de Eberseneo, sobre las mujeres bendita sea la tienda. Entonces vemos que así como los de Meroz se ganaron la maldición, Jael se ganó la bendición, porque ella no lo dudó. Ella fue una mujer valiente que hizo lo que tenía que hacer. Ella pudo haber tomado la posición de decir: no, yo no tengo nada contra esa gente, a nosotros no nos han hecho nada, tenemos buenas relaciones diplomáticas, yo no me voy a meter en ese problema, va a venir Heber y, mejor dicho, que se lo aguanta. No, ella hizo lo que tenía que hacer y aprovechó esa oportunidad y dijo: de aquí no sale vivo, hasta aquí llegó y cumplió con lo que tenía que cumplir. Hermanas, cumplamos con lo que tenemos que cumplir y acabemos con el pecado. Acuérdense que Sísara representa al enemigo. ¿Y cuál es el enemigo de nuestras almas? El pecado. Y con el pecado no se puede tener consideración, ni que no. Tenemos que erradicar el pecado en nuestra vida. Y cuando dejamos viva la cabeza, ¿qué pasa? Que Él puede formar otro ejército. Entonces Dios se encargó de que ese hombre que era la cabeza de todo ese ejército no quedara vivo. Y Jael se dejó usar por el Señor y acabó con eso. No consintamos nuestro pecado, no lo consintamos, destruyamos ese pecado. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Ella hizo lo que tenía que hacer. Así nosotras debemos aprender a ser valientes y hacer lo que debemos hacer.
Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara, esta mujer, Débora, pensó hasta en la mamá de Sísara. Y dice, la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Vemos que como lo compartía yo en alguna ocasión, siempre los malos siempre tienen su corazoncito. Y esta mujer obviamente pues es de Canaán y ellos eran un pueblo tremendamente idólatra y hacían cosas tremendas, tenían dioses. Otra cosa que se me había olvidado decirles es que el pueblo de Canaán adoraba a Baal. Muchas veces hemos escuchado Baal. Y Baal es el dios del clima, del tiempo, de las lluvias, algo así. Entonces vemos que Dios, aquí también cuando venció estos carros, cuando causó toda esta tormenta, ellos estaban confiados en Baal, que el clima iba a estar a favor de ellos porque ellos adoraban a Baal, pero el Señor les mostró que Él es soberano y los destruyó con lo mismo en que ellos confiaban, en su Baal, en su Dios de la tempestad. Ahí está que el Señor mostró que más poderoso es Él sobre todo y que esos dioses simplemente son dioses que nos hemos creado nosotros mismos. Ese pueblo se creó esos dioses, que el único Dios verdadero es nuestro Dios todopoderoso. Entonces vemos que ella pensó en esa madre, en que por más ese hombre era perverso y hacía cosas terribles, pero era el bebé de mamá, y la mamá esperando a que ahora se iba a aparecer Sísara con todo su botín y para ella abrazarlo y decirle, ese es mi hijo valiente que acaba con esos de Israel. Pues no, se quedó esperándolo. Y también es que nosotras como madres tenemos que, temerosas del Señor, tenemos que estar pendientes de lo que hacen nuestros hijos y no por el hecho de que es mi hijo, alabarle todo lo que él hace y justificarle, ay no, pobrecito, es que él no quería hacer eso, pero fue que le tocó. Él no se quería robar esa plata, pero fue que le tocó, no es que no tenía, entonces el pobrecito, ay pobrecito. No, nosotras como madres temerosas de Dios tenemos que llamarlos a la palabra de Dios y decir, no hijo, eso no está bien. Yo te amo mucho y todo, pero eso no está bien, así no es, mijito o mijita, porque eso es amor, estar pendientes y ver que lo malo que ellos hacen, a veces el amor nos tapa los ojos y queremos justificar todo lo que nuestros hijitos lindos hacen, pero hay cosas que no tienen justificación y toca llamarlos al orden. Entonces aquí sigue diciendo en el versículo 29, las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Ella sabía lo que estaba haciendo su hijito lindo, que estaba acabando con otro pueblo, que estaba haciendo lo que no es bueno. Pero como ellos no distinguían entre lo bueno y lo malo, sino que todo lo que hacían sus hijitos era bueno, entonces me pareció terrible cuando habla de que a cada uno una doncella o dos. ¿Cómo es que uno de mamá, de mujer, está de acuerdo con que el hijo vaya y viole? Porque eso era lo que hacían. Cogían a las pobres mujeres jóvenes, doncellas, y las abusaban. Y ella más encima, ay sí, les tocaría una o dos tan lindo. A ver, por favor, no justifiquemos a nuestros hijos, que primero sea el amor a Dios. Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque ¿qué pasó con el sacerdote Elí? Que amó más a sus hijos que a Dios.
y amó entre comillas, porque eso no es amor. Alcahuetearle a mi hijo todo lo malo que hace no es amor. Entendamos eso. Amor es querer lo mejor para ellos. ¿Y qué es lo mejor para ellos? El temor de Dios. El temor de Dios. No, eso no está bien. A ver, hijito, mijito, eso no es. Y si ya son mayores y lo que sea, pues no sé, estarán alejados. Obviamente que nuestra labor como madres es estar ahí, porque somos mamás, hasta que el hijo se vaya o hasta que nosotros nos vayamos de este mundo. Pero siempre vamos a tener ese lazo con nuestros hijos. Pero por favor, mamás, nosotras como mujeres, estemos ahí llamándolos, animándolos con la palabra de Dios, pero que no seamos como esta mamá de Císara, diciendo, ay, se repartió en el botín, ay, ¿de a cuántas muchachas le tocaría? Ay, a ver, por favor, temor de Dios. Porque si nosotros le alcahueteamos a nuestros hijos, el Señor nos va a llamar la atención a nosotros. Y los más perjudicados, ¿quiénes van a ser, hermanos? Nuestros hijos. Ellos van a sufrir por nuestra falta de sabiduría y muchas veces sí caemos en eso. No tenemos sabiduría, no tenemos conocimiento y pensamos que les estamos haciendo un bien y eso no es ningún bien, ni para nosotras, ni para nuestros hijos, nietos, etcétera, nuestras generaciones. Y ya terminando, el versículo 31, ya es como la conclusión. Dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol, cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años. Gloria a Dios. Cuando nosotras somos esas mujeres de Dios, esas mujeres que estamos dispuestas a que cuando el Señor nos llama, nos inquieta el corazón, estamos en oración, vamos a tener reposo en nuestra vida. Pero si no, pues vamos a pasar. Y sin embargo, siempre el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Vamos a pasar por situaciones fuertes, claro que sí, pero nuestra confianza es que no vamos a estar solas. Ahí el que está al frente de nosotros como poderoso gigante es nuestro Dios todopoderoso. Vemos que podemos ser mujeres influyentes, de influencia para nuestra familia, para todos los que nos rodean, cuando tenemos una fe viva, cuando estamos hablando de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando no nos enfocamos solo en la dificultad, sino en que Dios es todopoderoso. Y como dice la palabra de Dios, esta leve tribulación momentánea, la tribulación es momentánea, pero el Señor siempre va a venir en nuestro socorro. Vamos a orar, hermanas. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios mío, por este día, Señor. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque a través de ella nos muestra, Señor, a una mujer valiente, esforzada, obediente, Señor, que te ama, a una mujer fuerte y decidida como Jael, a un hombre, Señor, que al principio estaba atemorizado, Señor, pero que tú lo sacaste adelante, que tú lo usaste, Señor, y a este pueblo de Israel, Señor, que siempre está cayendo en pecado, Señor, Padre Celestial, pero que tú los amas, Señor, así como nos amas a nosotros, que ahora somos tu pueblo, Señor. Tú nos amas, Padre Celestial, perdónanos porque te fallamos a diario, porque de alguna manera pecamos contra ti, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a siempre tener en mente que toda la batalla por nosotros, que estamos a una oración de ti, Señor, que tú siempre escuchas el clamor de tu pueblo, Señor, que tú nos amas, que tú quieres bendecirnos, que quieres usarnos, Señor. Por favor, inquieta nuestros corazones, ayúdanos, Señor, levántanos, Señor, ayúdanos a tomar esa decisión de levantarnos en fe, Señor, de ser parte de la solución y no el problema, Padre. Señor, necesitamos de ti siempre, de tu sabiduría, de tu amor,
de tu fortaleza, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, y gracias por todas y cada una de las mujeres aquí presentes, por las que no han podido venir, Señor, tú sabes las circunstancias de cada una. Bendecimos a todas y cada una de las mujeres que van a ver esta enseñanza, Señor. Gracias por lo que nos enseñas, gracias porque podemos ver que tenemos un Dios todopoderoso, que siempre obra de maneras que no nos podemos imaginar, porque tú eres soberano, Señor, porque tú siempre, Padre Celestial, vas a tener un plan A, B, C, siempre, Padre Celestial, a ti nada te toma por sorpresa. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo y dejo todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.